Hablando precisamente de cómo pasa el tiempo, a mí me gustaría compartir con ustedes una exposición que yo he titulado Tiempo y Eternidad. Algo que nos haga conscientes del hecho de que el tiempo pasa, 41 años pasan, pero nosotros estamos sirviendo, preparándonos, equipándonos para cosas eternas. Que nosotros lo que hacemos es servir a Cristo para la eternidad. El tiempo aquí pasa, nosotros envejecemos, pero las cosas que hacemos para el Señor permanecen para siempre. Entonces, en ese sentido, quisiera que ustedes abran sus Biblias en el Salmo 90, que sea como una especie de trampolín para nosotros tener la exposición de la palabra. Salmo 90, un salmo que habla acerca de la vida temporal del hombre comparada con la eternidad de Dios, precisamente. Y dice así la palabra del Señor. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por si acaso. Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y con tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Una de los pensamientos que vienen a mi mente cuando cumplimos años, cuando yo cumplo años o alguien cercano a mí es ¿qué tan rápido pasa el tiempo? Y me gusta reflexionar en cómo nuestra vida está en las manos de Dios y cómo nosotros somos temporales, pero estamos en las manos del Dios eterno. Y Dios da vida como a Él le place. Algunos mueren jóvenes, a otros Dios le da larga vida. En el caso de mi madre, que vive conmigo, ella cumple el mes próximo 93 años. Ya esas piezas no las hacen, como nosotros decimos. Pero es un privilegio. Dios da la vida, Dios reparte como Él quiere. Pero la verdad es que si uno habla con ella o con personas como ella, van a decirnos como qué rápido ha pasado el tiempo. O sea, y nosotros quizás no hemos vivido, algunos de nosotros, ni la mitad o algo así de lo que ella ha vivido. Sin embargo, decimos como, wow, pero a mí me parece que aquello yo lo hice ayer. El tiempo vuela. Y es parte de lo que yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy, que ese paso del tiempo nos lleve a reflexionar en cómo mejor usar ese recurso que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros envejecemos. Ninguno de nosotros está igual. Y Facebook se encarga
de recordarnos, mostrándonos fotos de cosas que pasaron hace 5 años. Y uno dice, wow, ya, la verdad que no me veo igual. O fulanito no se ve igual. Porque la verdad es que vamos envejeciendo. Algunos tenían el pelo negro, ya no lo tienen de ese color. Otros ya no tienen, como yo. O sea, en ese sentido, la verdad es que ninguno de nosotros es igual. No hay garantía de ninguno de nosotros. La vida es frágil, la vida es débil. Y yo a veces digo, me parece que fue ayer cuando yo estaba visitando a mi esposa en su casa cuando éramos novios. Y haciendo memoria, yo recuerdo bebés que ellos cuidaban en ese momento, que hoy ahora ellos mismos tienen sus hijos. Y tú dices, ¿y a dónde se fue el tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya las conversaciones con las personas tienden a ser más sobre medicina, dolores y cosas que uno tiene porque vamos envejeciendo. Y me recuerdo de ese texto en el libro de Josué: Sol, detente en Gabaón. Uno quisiera decirle al tiempo que se detenga un poco, que no nos lleve tan deprisa, para que nos dé tiempo a algunas cosas, pero el tiempo no espera a nadie. El tiempo sigue pasando. Pero el punto es, ¿qué tan conscientes estamos de esa realidad? Y cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado. Hay recursos que no son renovables. El tiempo no es un recurso renovable. El tiempo que pasó ya no vuelve. ¿Cómo estamos usándolo? Por eso la Biblia nos llama a redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Todos vamos envejeciendo y todos moriremos. Mueren los famosos y los ricos, como también el resto de los mortales. Mueren niños, jóvenes y ancianos. Y a la luz de esa realidad, hablemos de tiempo y hablemos de eternidad. Reflexionemos sobre la brevedad de la vida y sobre el impacto que esta vida breve tiene sobre la eternidad. Pero veamos en primer lugar sobre la brevedad de la vida temporal. Hagámonos conscientes, recordemos de la brevedad de la vida. El tiempo vuela, 41 años. El tiempo vuela. No importa que alguien viva 100 años, la vida es breve. Y veamos algunas figuras que utiliza la Biblia para recordarnos ese hecho. Maneras que la Biblia usa para recordarnos que la vida no dura para siempre. Este salmo que leíamos dice que la vida es como un sueño. A lo mejor tú tuviste un sueño magnífico, o quizás fue una pesadilla, pero fue un sueño, ya pasó. Te sentiste que tú estabas viviendo la aventura de tu vida, pero cuando despertaste te viste que no era así. Ya esa aventura pasó. Fue un sueño. A lo mejor el gran sueño de tu vida te lo soñaste anoche, pero ya hoy estás en la realidad con los pies sobre la tierra. Fue un sueño, y la Biblia dice, la vida es un sueño. La vida es como un sueño. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. La Biblia también dice que la vida es como un soplo, un suspiro, un aliento. Ya. Eso es la vida. La Biblia nos usa ilustraciones para que recordemos lo poco que duramos aquí. Es un soplo. Dice el Salmo 90 también, acabamos nuestros días como un suspiro. O el Salmo 39, versículo 5. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. ¿Te recuerdas que Dios sopló en aliento de vida en el hombre? Bueno, así mismo se va, en un soplo. La vida es un soplo. Dice Job, capítulo 7, versículo 6. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien. Vuelan los días. Mi vida es un soplo. Un sueño, un soplo, neblina. La vida es como una neblina. Esos días que amanece con neblina y de repente ya pasan media hora y ya la neblina no está ahí. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio
y tendremos ganancia. Esos soñadores que hacen los cálculos en su mente ya se hicieron millonarios. Es lo que está diciendo Santiago. Dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. De lo que está diciendo Santiago es arrogancia presumir que nosotros vamos a vivir el mañana o el año que viene. No es malo hacer planes, pero es malo hacer planes como si esos planes dependieran de nosotros. Es malo hacer planes como si fuéramos soberanos de nuestra vida. En lugar de eso, dice, debemos poner nuestras vidas en las manos del Señor. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. El Señor es el soberano de nuestras vidas. Él es el que dice, hasta aquí llegaste y no más. Él puede bendecir nuestros planes, amén. Pero pueden ser que sus planes sean distintos a los nuestros. En otras palabras, sé moderado con los planes que tú hagas. Yo tengo planes para cosas que quiero hacer en los próximos meses, pero no hay garantía de que esas cosas van a ser así. Las cosas cambian y tenemos que reconocerlo. La Biblia también dice que nuestra vida es como la hierba. O sea, hay términos en la Biblia que nos pone a nosotros, que nos describe con términos que no es para enorgullecernos. Somos hierba. Hierba. Dice, el hombre nacido de mujer, dice Job 14, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Es una flor de hierba, eso sale y de repente ya no está. O primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice, toda carne es como la hierba. Y es interesante, el término carne en la Biblia, obviamente no es un término de carnicería, pero el punto de la Biblia cuando habla de carne es como una manera despectiva, por así decirlo, en el punto de que lo único que somos es un manojo de tejido y sangre. Y eso, ¿qué es lo que tú crees que tú eres? En otras palabras, somos carne. Y dice, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El contraste con la palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros? Carne que deja de ser. Es como una hierba. Nosotros la cortamos si crece mucho. Y dice Santiago capítulo 1, versículos 9 y 10, hablando del rico y el pobre, dice, el hermano de condición humilde que se gloría en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. ¿Sí? ¿De qué que tú te enorgulleces? ¿Qué es lo que tú crees que tú eres? Eres hierba. Dejarás de ser. Puedes ser rico y ya mañana no tienes, punto, se acabó todo. ¿Para quién es todo lo que tú tienes? Yo veía, no sé si esta semana o la semana pasada, un documental sobre aquellos que les encanta subir al monte Everest. Invierten miles de dólares para subir al monte Everest. Y ahí estaba, era un documental tratando de un caso que ocurrió en los años 90, en el que hubo varias muertes ese año. Pero había una mujer allí que era la primera mujer en subir en cada uno de los montes más altos de los 5 continentes. Se murió bajando el Everest. Y en medio del documental, otros hablando, había un japonés diciendo, si a mí me dieran otra vez a escoger si subir o qué, yo no subiría. Y cuando subía las manos, lo que subían eran los tocones de sus manos, porque murió su carne de sus manos por el gran frío. ¿Qué pasó en ese lugar? La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Qué es lo que somos? Carne, hierba que se va. Eso es lo que somos, breves. Y nos enorgullecemos tanto. Se cuenta la historia de una época en que el famoso filósofo Diógenes, se quedó mirando atentamente hacia una colección de huesos humanos que estaban apilados uno sobre otro.
Y Alejandro Magno estaba cerca y le dio curiosidad a ver a qué que Diógenes le estaba prestando tanta atención. Y le preguntó a él, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y él dice, estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los esclavos. Y Alejandro Magno entendió el mensaje. Ahí no vamos a juntar los huesos de los ricos y de los pobres, de los príncipes y de los esclavos. Ahí no hay diferencia. Se muere uno y se muere el otro. Y entonces, ¿para qué estamos viviendo? La palabra de Dios, por eso, se encarga de recordarnos con esas ilustraciones, con esas figuras. La vida es breve. No estaremos aquí para siempre. Qué chocante siempre es escuchar de jóvenes que mueren en accidentes. Siempre es chocante. Porque no se supone que perdamos la vida así. Pero la verdad es que la vida no está en nuestras manos. Pero hay declaraciones generales también, no solo esas figuras. Hay declaraciones que la Biblia nos da para que recordemos esto. Job capítulo 9, versículo 25 dice, mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Qué manera de describir la vida. Dice, es como un corredor veloz. Es como si nosotros dijéramos, la vida es como ver a Usain Bolt corriendo. Volando, la vida se va. Dice, es como un barco. El barco viene y de repente ya tú no ves ni por dónde pasó el barco. O dice, la vida es como un águila. ¿Ustedes han visto esas águilas que de repente, ¡bup! Y que la presa ni cuenta se dio? ¿Y de dónde fue que salió esto? Así es la vida. El Salmo 89, versículo 47 dice, recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? Recuerda cuán breve es mi vida. Y el Salmo 90 lo leíamos, dice, pronto pasan nuestros años y volamos. Volamos. ¿Has ido a un cementerio? ¿Te has puesto a ver las fechas que tienen las lápidas que están allí? Algunos que vivieron muchos años y otros pocos. ¿Has visto eso? Pronto pasan, volamos. O simplemente tienes que leer un libro de historia y leer de personajes que estuvieron hace poco aquí entre nosotros y ya hoy no están. Y nosotros no estaremos. Porque la vida pasa, volamos. Por eso yo decía, cada día que pasa empezamos a hablar más de temas de salud que antes. Porque vamos enfermando. Saben que se publican un montón de revistas. Pues una de las revistas que se publican son las revistas de los ricos y famosos. Y a la gente le encanta leer las revistas de los ricos y famosos, ver cómo viven los ricos y famosos. Y lo que ellos hacen, como si pudiéramos disfrutar lo que ellos hacen con lo que tienen. Y nos encanta ver cómo viven ellos. Así está la revista Forbes y ponen la lista de los 50 más grandes millonarios. ¡Wow! ¿Sabían ustedes que esos también mueren? Que ellos también mueren. Que ellos también pasan y muchas veces dejan el dinero a la persona que ellos menos querían dejárselo. No tienen control de estas cosas. Bueno, en la Biblia aparece uno de esos de esa lista. De esa lista de los grandes millonarios. El que dijo, ya tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Esto está en la Biblia? Ese millonario, ese famoso. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, la verdad que tú viviste una vida bien organizada, te planificaste, pudiste hacer tu chelito. ¡Qué bien! ¡Wow! No, necio, le dijo el Señor. Tú eres un necio. Porque no sería una decisión sabia uno poder planificarse para al final vivir una vida tranquila. A lo mejor algunos de ustedes han oído de ese famoso sermón que John Piper predicó, donde hablaba que después el libro se publicó como No desperdicies tu vida. Y como él dice, hablaba de la historia de aquella pareja que se retiró joven. ¡Wow! O sea, te retiraron en sus años 50.
Planificaron tan bien su vida que se pudieron retirar para la Florida, con dinero, y dedicarse a coleccionar caracoles. Y él en ese mismo sermón hablaba de misioneros que se fueron al África, tuvieron ahí en su ministración un accidente, se murieron en medio de ese asunto. Y él preguntaba, ¿cuál de esas dos historias fue una tragedia? La de los misioneros que dedicaron su vida para servir al Señor y murieron sirviendo al Señor. ¿O es una tragedia que estas personas hayan dedicado su vida a producir dinero para poder después dedicarse a recoger caracoles? Él decía, eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Eso es desperdiciar la vida. Y eso es lo que el hombre hace. Y por eso el Cristo le dice a este hombre, necio, necio, lo que tú has producido, ¿para quién va a ser? Este hombre dice que la tierra de cierto hombre había producido mucho. Ay, la providencia de Dios está a mi favor. Y si pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya yo no tengo donde almacenar mis cosechas. Esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otro más grande, almacenaré mi grano y mis bienes. Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién es? ¿Para qué invertir tanto en diversión y dinero y placer? Necio, el que sabe, dijo, eso es una necedad. Dios el que sabe lo que vale la pena. Eso es una locura. Dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Dice, ¿para quién tú estás viviendo? ¿Para qué tú estás viviendo en esta vida tan breve, tan temporal? Y fíjense que este hombre dice que el hombre se decía a sí mismo, porque el hombre se engaña a sí mismo y él se habla, no, a ti te va a ir bien, porque tú estás haciendo las cosas bien. Has buscado consejos, has buscado tu información, tú estás haciendo inversiones seguras, a ti te va a ir bien. Puede irte bien en el mundo. El punto es si te va a ir bien con Dios. El punto es si te va a ir bien en el día del juicio. Personas así con ese empuje prosperan, echan para adelante. Pero echan para adelante en el reino de Dios. Porque las librerías están llenas de libros que recomiendan que uno se lleve de esos necios. Pero la pregunta es si nosotros nos vamos a llevar del sabio, que nos dice cómo es que debemos vivir de verdad. ¿Qué es lo que la gente se desea cuando normalmente cumple años? Ustedes que cumplen años. ¿Qué es lo que la gente se desea siempre? Salud y larga vida. Salud. Prosperidad. ¿Verdad? Pero, ¿cuál debe ser el enfoque nuestro? El enfoque nuestro es usar el tiempo que tenemos para la gloria de Dios. Sea la profesión a la que tú te dediques, la que sea la que Dios te haya llamado, pero para la gloria de Dios. Ese debe ser el enfoque. Por eso Pablo podía decir en Filipenses capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para ti el morir no va a ser ganancia, hay un problema. Si para ti el morir no puede ser ganancia, si para ti el morir es una gran pérdida, es porque tú no estás preparado para ese momento. Y tú estás viviendo como si fueras a estar aquí para siempre. No, tenemos que poder decir junto con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y por eso el morir es ganancia. Porque si no va a ser pérdida. Y significa también que no todo el mundo vive para el mismo propósito. Porque por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. La pregunta es si para ti también. Para ti el vivir es Cristo. Y no solo que lo diga de la boca para afuera. Si realmente para ti el vivir es Cristo. Porque si no, la muerte para ti va a ser un desastre. Significa el final de todos tus sueños. Dice Pablo, él sabía que ya estaba llegando al final de su vida. Y él pudo decir en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe,
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo he peleado la batalla, he terminado la carrera. Ya él había llegado a su final. Ya él sabía que sus días estaban contados. Y nosotros tenemos que tener una actitud de que es en esa batalla que estamos, es en esa carrera y en esa guerra. Si mientras usted no cruza la línea de meta, usted no ha llegado. Hay que terminar la carrera. Yo me gozo mucho en uno de los canales que dan de las grandes ligas. Ellos pasan saben que entretienen a los asistentes al play, a veces con competencias que hacen adentro y muestran a la gente en las cámaras y cosas así. Bueno, pues ponen a uno que corre muchísimo y lo disfrazan y llaman a alguien del público que se saca la oportunidad de echar una carrera con él. Y le dan gabela. Ustedes saben lo que es gabela, ¿verdad? Le dan gabela. Este joven del público, yo no sé cómo lo escogieron a él, pero nosotros decimos, salió de garitao. Él salió, le dieron gabela y salió a todo lo que da. Iba ahí fajado, ya está viendo la meta cerca. Y cuando ve que está llegando, él empieza a decir hacia el público, ¡anímenme! ¡Woo! Y el otro que salió muchísimo tiempo después, ahí mismo se le puso por al lado, iba pasándola a todo lo que da. Y cuando él se dio cuenta así, quiso como darle más rápido de la pierna, y lo que hizo fue que se cayó y quedó así a pocos metros de la meta en el piso tirado. Cuidado si ese eres tú. Cuidado si ese eres tú, que te quedas antes de llegar tirado en el piso. Porque mientras no crucemos esa meta, no hemos llegado. ¿Ustedes creen que 41 años es que ya llegamos? No, hay que seguir corriendo. Hay que seguir echando para adelante. Hasta que nosotros no crucemos esa línea, como dice Pablo, ya yo acabé la carrera. Hasta que nosotros no podamos decir eso, no hemos llegado. Tenemos cosas que hacer. Las cosas que valen la pena para la gloria de Dios. Hay personas que le tienen miedo a la muerte. Y miedo a veces de una forma enfermiza. Así había uno que era fabricante de armas durante la Segunda Guerra Mundial. Fabricante de armas para Alemania. Y él le había prohibido a sus empleados mencionar la palabra muerte en el trabajo. O sea, el que mencionaba muerte en el trabajo lo botaba del trabajo. O sea, era así de temeroso con el tema de la muerte. Era fetichista. O sea, él pensaba que mencionar la muerte atraía a la muerte. Y una vez que se murió un pariente de su mujer en su casa, mientras lo estaba visitando, y él salió corriendo despavorido, como si fuera un virus que se pega a la muerte. Si él se murió y yo estoy cerca, me voy a morir yo después. Pues él salió de su casa y a él tuvieron que sacar, el cuerpo después lo sacaron cuando él no estaba ahí. O sea, y cuando su esposa le recriminó el haber abandonado la casa de esa manera en medio de esa situación, se divorció. O sea, así de serio veía él el problema. Él le ofreció $1 millón a un médico que le pudiera prolongar la vida 10 años. Y ni todo su dinero pudo lograr eso. Porque Cristo mismo dice que nosotros no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Nosotros no podemos alargar nuestra vida más allá de lo que Dios ha designado que tú y yo vamos a vivir. Vamos a morir. No vamos a estar aquí para siempre. Esta vida es breve. Por eso la actitud que Santiago critica, de jactancia y de arrogancia, y voy a hacer esto, y después de 2 años voy a hacer esto, y voy a planificarme así. Está muy bien que tú planifiques, pero no asumas demasiado. No asumas demasiado, porque ante la realidad de que la vida es breve, de que la vida es como un vapor, un sueño, de que no tenemos control sobre la vida, que la podemos perder en un instante,
que no hay garantía de que lleguemos a viejos. Tenemos que enfrentar la vida con una actitud más humilde. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Encomendarnos en las manos del Señor. Y no solo decir la expresión, vivir consciente de que la vida es frágil, que no la tenemos agarrada con nuestras manos. Así que yo espero haberles mostrado que la vida es breve, que esta vida es temporal, que tú y yo tarde o temprano no vamos a estar aquí. Pero mi segundo punto, y es el más crucial, mi segundo punto es que esta vida breve es significativa. El impacto eterno de la vida temporal. El impacto eterno de la vida temporal. Dice el Salmo 90 que leímos: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El saber que la vida es breve, poder contarlos nuestros días, debe hacernos vivir sabiamente. Aprovechar bien el tiempo. Dice Efesios capítulo 5, no debemos ser necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vivir sabiamente significa aprovechar bien el tiempo, redimir bien el tiempo, usar bien el tiempo. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera, en que define nuestro destino eterno. Esta vida temporal, esta que vimos que es temporal, no significa que no sea significativa. Es una vida importantísima. Esa vida breve, ese poco tiempo que tenemos, debemos usarlo bien, porque esta vida define el destino eterno. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Ustedes cumplieron un año y después otro y así van pasando los años. Algunos quizás han estado aquí 10 años, otros a lo mejor han estado 20 años de eso, otros 30 años, pero sea cual sea el tiempo que tú tengas aquí, habrá un último año en el que tú estés aquí. Habrá un último. Y lo que tú haces con tu vida, eso es lo que importa. No qué tan largo fue o qué tan corto. ¿Cómo lo usaste? Y en ese sentido, la vida de todos los habitantes del mundo es breve. ¿Y saben usar ese tiempo que Dios les da? En lo más importante, que es prepararse para la eternidad. Porque hay gente que ha vivido aquí 100 años y no se ha preparado para la eternidad. Y otros que han vivido 10 se han preparado para la eternidad. El punto es que también usemos ese tiempo que Dios nos da. Porque significa dónde pasaremos la eternidad. ¿Eres tú salvo? ¿Eres tú creyente en Cristo? ¿Estás tú preparado para morir? ¿Estás tú listo para partir la eternidad? Si tú estuvieras en ese avión que cayó en Cuba, ¿qué hubiera pasado contigo? Porque nos entristece escuchar que pastores murieron allí con su familia. Pero nosotros sabemos dónde están. Sabemos dónde están. Ahora, puedo sospechar que muchos de esos que estaban en ese avión no estaban preparados para morir. La pregunta es si tú estás preparado. ¿Tú estás preparado para morir? ¿Tú estás preparado para la eternidad? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Tú confías que tu alma será salva si tú mueres? Porque así pasan los años, pero ¿estás tú preparado? Dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. El tiempo va pasando y a lo mejor tú eres incrédulo todavía y oyes el evangelio, oran por ti y tú todavía en la misma, entretenido con las cosas del diablo aquí. Porque uno no quiere ver al diablo hasta en la sopa. Pero el enemigo de nuestras almas entretiene a la gente para que no le presten atención a lo más serio, que es la vida eterna. Y cuando yo veo a esos locos que andan usando esos motores que es entregado a la muerte que están, yo solamente veo al diablo diciendo, acelera, acelera. Para ver si se acaban de matar y se los lleva al infierno con ellos. Tú estás preparado para partir de este mundo. Faraday
es considerado el padre de la electricidad. Un hombre de inicios humildes, y se llegó a distinguir por la gran inteligencia científica que él tenía. Inventó el primer generador electromagnético que luego pasó a ser el dínamo, tan conocido. Él murió en el 1867 y cuando murió había sido reconocido con más de 100 reconocimientos de distintas academias científicas. Pero de todos sus descubrimientos, el que más satisfacción le dio fue descubrir a Dios. Y él decía en cuanto a la salvación: mis facultades terrenales se me diluyen cada día. Qué felicidad es saber que nuestro verdadero bien no radica en ello. Según las voy perdiendo, espero que nos quedemos como niñitos que confían en el Padre de misericordias y aceptan su don inefable. Me postro ante aquel que es Señor de todo. La electricidad solo aprovecha durante esta vida, pero la salvación de Dios vale por toda la eternidad. ¿Para qué tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú quieres? Un puritano, Richard Sibbes, decía: ¿qué criaturas tan miserables son todos aquellos que no tienen a Dios? Acab, aquel rey, tuvo poder y fuerza, pero no tuvo a Dios. Saúl tuvo un reino y Herodes elocuencia, pero no a Dios. Judas fue un apóstol, pero no tuvo a Dios. ¿Qué ocurrió con todos ellos? Tuvieron fuerza, honor y amigos, pero no a Dios. Qué final tan miserable. Tú tienes a Dios. Tú tienes a Dios. Quizás tienes amigos de Facebook, amigos que te apoyan en tu maldad, pero que cuando llega la hora de la verdad y de la prueba, no están ahí. Tú tienes a Dios. Nadie se va a interesar en tu bien más que como Dios lo está. Nadie. Si la vida es breve y si en esta vida se define nuestro destino eterno, ¿no deberíamos ser más diligentes en asegurar nuestro estatus delante de Dios? ¿Por qué ser tan descuidados e indiferentes? ¿Por qué querer mejor ser felices con los placeres de este mundo temporales y no prepararnos para la eternidad? Dice el libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los días de la vejez. Y créeme, yo vivo con mi mamá de 93, yo sé qué significa eso de los días malos. Dice, antes que lleguen esos días malos, conoce al Señor. Dice, entonces cada quien volverá al polvo de la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Al polvo volveremos. ¿O de qué le sirven esas riquezas a los grandes faraones? Toda esa riqueza con que los enterraban a ellos. Dice Cristo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La puerta de la salvación, dice Cristo, es estrecha, pero esfuérzate por entrar. Usa esta vida para entrar, a asegurar que tú vas a la eternidad. No desperdicies tu vida. Dice, porque muchos van a tratar. Lo que va a ocurrir es que al final, cuando ya no se pueda, la gente va a querer entrar y no van a poder. Y para mí esas son palabras tan fuertes. Imaginarme la escena de personas queriendo entrar por la puerta de la salvación cuando la puerta ya esté cerrada para siempre. La angustia de las personas queriendo entrar y no pudiendo entrar. Dice, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, hablando de Dios, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Yo no me puedo imaginar un momento más angustioso que ese. Por favor, ábrame. Leía el testimonio de uno de los niños que estaban en esa escuela donde hubo esos disparos esta semana. Y el frenesí tratando de esconderse para ellos poder salvarse. Y escondiéndose en un closet en una habitación. Y tratando de poner cosas por delante para que la persona no entrara. Entraron un grupo como de 7 u 8 allí.
Y por la puerta disparó la persona y alcanzó a 2 de ellos. Y el temor de los que estaban allí dentro para que no les pasara nada, oyendo las conversaciones, los celulares sonando de los padres llamando en el salón. Y el que estaba disparando diciendo, vengan, salgan a contestar la llamada. Pero pueden imaginarse la angustia tratando de esconderse en un momento así. Bueno, Cristo lo dice cuando dice, ustedes van a verse fuera, cuando la puerta esté cerrada y hay esa angustia. Por favor, ábrame, quiero entrar para salvarme. Tú estás preparado para la muerte. Tú estás preparado para la eternidad. Y dice Cristo entonces, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Cristo da esa advertencia para que el hombre tome en serio la oportunidad que Dios le da y se salve. Con razón el Señor decía a los hombres, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el corazón se endurece, se insensibiliza ante la voz de Dios. Y lo que Dios habla en serio, los hombres lo toman a relajo. Y dice que Dios después dirá el veredicto, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Y cuando Dios dice no entrarán, no entran. Si tú endureces tu corazón para no hacer caso a las advertencias de Cristo, te quedarás fuera. Esta vida define el destino eterno de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás tú usando tu vida? He aquí ahora el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Y solo puedes salvarte por arrepentimiento y fe, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo, confiando, descansando en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La única manera. No tenemos ninguna garantía de que estaremos aquí celebrando el año 42. No tenemos garantía ninguno de nosotros de que estaremos aquí el próximo domingo. No hay garantía de nuestra vida. ¿Cuántas cosas nos pueden suceder? Pero estamos preparados. Pero también lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera, porque nos equipa como iglesia y como creyentes para servir a Cristo y a los demás. Esta vida breve, debemos usarla bien, porque es en esta vida que tenemos que servir a Cristo y a los demás. Debemos administrar estos años que Dios nos da, cuidarnos espiritualmente para limpios servir a Cristo. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, y él viene hablando de algunas cosas que conducen a la impiedad, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y luego dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye de las pasiones juveniles. Si ustedes fueran a representar lo que es huir de algo, ¿cómo ustedes lo representan? Caminando tranquilamente así. ¿Verdad que sí? No. Sería más o menos lo que pasa cuando una mujer se encuentra con un ratón o una culebra. Y algunos hombres también. Pero ¿de qué dice Pablo que tenemos que huir? De las pasiones juveniles. Eso es como cuando se ve el ratón y la culebra y la cucaracha y toda la cosa así, huyendo. ¡Corre! ¡Huye! Porque lo que está en juego es demasiado grande. Por eso Cristo mismo decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala mejor. Antes es mejor entrar al cielo con una mano que con dos al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar al cielo con un ojo que con dos ir al infierno de fuego. Medidas drásticas para combatir contra el pecado.
Y hay cosas que nos indisponen para el servicio a Cristo y el pecado nos entretiene. Y mientras tanto nos mantenemos indispuestos de servir a Cristo y a los demás. Porque no es verdad que mientras estemos amamantando el pecado, nosotros vamos a estar negándonos a nosotros mismos. Y Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día. Y si lo que queremos es añoñar el pecado, no lo vamos a hacer. El pecado nos indispone y nos hace perder el tiempo, la vida sagrada que Dios nos ha dado. Tiempo perdido, precioso tiempo perdido con el pecado y aún con cosas indiferentes. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios 7:1. El tiempo que tú inviertas en la palabra de Dios será bien invertido. El tiempo que tú inviertas en oración será bien invertido. Porque te estás limpiando tú, cultivando una relación con Dios que te permitirá servirle mejor. ¿Con qué puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Salmo 119. La palabra nos prepara para ser útiles. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Sabe a qué tú y yo tenemos que estar dedicados? A buena obra. A buenas obras. Dice la Escritura que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Recuérdales que estén preparados para toda buena obra, Tito 3:1. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:8. ¿Tenemos o no tenemos que estar dedicados a las buenas obras? De manera que si no nos cuidamos, si nos alejamos de Dios, si no cultivamos en esta vida breve que Dios nos ha dado una relación con Dios en oración y en dependencia de la palabra, no es verdad que tendremos la disposición de dar muerte a nuestro egoísmo y de vivir para servir. No es verdad. No usaremos bien la vida que Dios nos ha dado. Mientras más cerca de Dios estemos, mejor usaremos la vida que Dios nos ha dado. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dice, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A hacer tesoros aquí o a hacer tesoros allá? Cristo dice, no haga tesoro aquí, haz tesoro allá. Eso dice Cristo. El mundo que te dice, haz tesoro aquí. ¿A quién tú le vas a hacer caso? ¿Cuál vida será más significativa? Y es cuando los creyentes están débiles espiritualmente, cuando están desconectados del cielo, que se afanan por acumular los tesoros de la tierra. Pero si tú estás sintonizado con el cielo, tú vas a querer hacer tesoros en el cielo. Tú estás haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo. ¿Realmente tú estás invirtiendo en el cielo? Hay una pregunta que Dios le hizo a Adán, que siempre me llama la atención y que es bueno que uno vea que Dios nos hace esa pregunta no para Él adquirir conocimiento, sino para ayudarnos a que nosotros sepamos dónde estamos. Recuerden que el Señor se le apareció en el huerto del Edén después que ellos habían caído en el pecado y le pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Fue que se le escondió de verdad a Dios. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? No, la pregunta que Dios le hizo a Adán es para que él se examine dónde tú estás realmente. Tú sabes dónde tú estás. No es simplemente que tú estás a distancia de mí, es que tú tienes que saber dónde tú estás para que tú busques la solución de ese problema. La pregunta es, ¿tú sabes dónde tu alma está? ¿Tú sabes dónde tú estás? ¿Cuántos aquí usan Waze y Google para andar con el celular cuando están manejando? Veo, algunos de ustedes usan. A veces cuando uno pierde la ruta, ¿qué hace el celular? Recalcula y vuelve y hace un ajuste. Ahora dobla aquí, métete por allá. Nosotros tenemos que nuestra vida encauzarla correctamente.
y permitir que el celular de Dios, el GPS de Dios, recalcule la ruta por donde nosotros veníamos. Pero hagámosle caso a Dios de por dónde que tenemos que coger. Porque nosotros nos desviamos y queremos llegar al mismo destino. Entonces, si no cogemos el retuteo de Dios, no vamos a llegar al destino correcto. Tenemos que permitir que Dios nos diga dónde es. ¿Y sabe qué dice Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Eso dice Dios que tenemos que hacer, arrepentirnos, acercarnos a Él. Dios quiere que tú te acerques a Él. Pastores, que ya yo estoy cerca. Dice, entonces acércate más. Acércate más. Dios quiere que tú estés cerca. ¿No es interesante que Dios nos pide que estemos cerca? Acercaos a Dios y Él se acercará. ¡Wow! Dios quiere que tú estés cerca de Él. ¿Estás tú cerca de Dios? ¿O tú solamente estás esperando que sea Dios el que se acerque? No, Él dice, acércate y yo me acercaré. Acércate y yo me acercaré. Santiago 4:8. Eso es glorioso. ¿Y sabes qué? Ves acercándonos a Dios que sabremos usar nuestra vida para la gloria de Dios. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Guarda tu corazón para que tú puedas ser usado para Dios. Si ustedes van a ser una iglesia que va a impactar vuestra comunidad, solamente será si ustedes están cerca de Dios. Solamente. Porque ustedes pueden celebrar no 41, ustedes pueden celebrar 100. Pero pueden celebrar que están aquí, pero no que están sirviendo a Cristo necesariamente. No, ustedes tienen que anhelar servir 200 sirviendo a Cristo en todo corazón. Y eso es estando cerca de Él. Estando cerca de Él. Esos son los años que valen la pena. Lo que hacemos en esta vida presente, amados hermanos, impacta la vida venidera, en que afecta el destino y el bienestar eterno de otras almas. Oigan bien, lo que hacemos en esta vida impacta la vida venidera, en que afecta el destino y el bienestar eterno de otras almas. Hay otras almas que buscar, hay otras almas que alcanzar, y ustedes van a ser el instrumento que Dios va a usar para eso. Ustedes pueden hacer una gran diferencia con la gente que está a vuestro alrededor, en su trabajo, en donde ustedes viven, ustedes en su familia. Ustedes pueden hacer una gran diferencia en el destino eterno de personas que les rodean. ¿No es interesante ver cómo en los evangelios nos presentan algunos que fueron llamados por Jesús, sanados por Jesús, que fueron inmediatamente utilizados por Dios para compartir las buenas nuevas con otros? Cristo nos llamó a ser testigos y me seréis testigos. Eso es lo que nosotros somos, testigos. Testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que ha hecho con otros. Testigos de que Cristo cambia, transforma, salva. Y Cristo por eso convirtió a sus discípulos en pescadores de hombres. Dice Santiago 5:20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Estamos llamados a ser testigos de Cristo en esta vida, llamados a compartir a Cristo con otras personas, a ser luz y sal con nuestra forma de vivir y con nuestras palabras. ¿Qué harás tú como parte de este equipo de Cristo en este lugar, en este nuevo año que Dios les da? ¿Qué papel tú jugarás en alcanzar a otros pecadores para salvación? No todos estamos llamados a servir de la misma manera, pero todos estamos llamados a cumplir el mismo propósito. Y juntos, según los dones que Dios ha repartido en la congregación, podemos trabajar para que Cristo se lleve la gloria, salvando más pecadores como tú y como yo. No hay diferencia entre la vida religiosa y la secular. Veníamos hablando en el camino acerca de ese tema. O sea, que no es el pastor es el que tiene que hacer la obra. Todos nosotros tenemos que hacer la obra. Estás tú
usando lo que tú haces para impactar la eternidad? Sea lo que sea la vocación a la que Dios te haya llamado, ¿estás tú usando esa vocación para impactar la eternidad? Hay mil cosas que se pueden hacer. Unos se van, otros son enviados. Alguien tiene que aportar recursos. Otros aportan una vida de oración intensa. Otros Dios les ha dado una facilidad de palabra. Otros son amistosos y hacen relación con otros y le pueden predicar el evangelio. Dios ha conformado el equipo que está aquí para hacer la obra que Él quiere que ustedes hagan, impactando la eternidad. Por eso me gusta el eslogan de Radio Eternidad: impactando el presente con un mensaje eterno. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Reconociendo que la vida es breve. Reconociendo que somos como un sueño, una neblina, que estamos hoy, mañana no estaremos. ¿Qué vas a hacer para impactar la eternidad? ¿Vas a determinar vivir de una manera distinta? ¿Vas a consagrarte más al Señor? ¿Vas a usar mejor tu palabra, tus labios, para que sean labios que edifiquen en lugar de destruir? ¿Vas a usar tus manos para poder hacer cosas para aportar para el reino de Dios? ¿Cómo vas a determinar vivir? ¿Sabiamente o neciamente? Vale la pena que usemos todo lo que Dios nos ha dado para su gloria en esta vida temporal. La vida es breve, hay poco tiempo, pero para impactar la eternidad, enfoquémonos en lo que tenemos que estar enfocados. Dice 1 de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Dice, hay que ser prudentes, hay que tener espíritu sobrio. Dice, para la oración. Ahora es que hay que orar. Pero cuando estamos orando, pastor, no estamos haciendo nada. Sí, orando. A veces pensamos que la oración es una pérdida de tiempo. Al contrario, es lo que va a poder apoyar toda la misión que la iglesia está llevando a cabo. Es pidiendo precisamente asistencia en el cuartel general para que nosotros los soldados podamos llevar a cabo la fuerza con el apoyo del cielo. Decía Thomas Manton, el mayor cuidado y preocupación de un hombre debe ser para aquel lugar en el que vivirá por más tiempo. Por tanto, la eternidad debe ser su foco de atención. ¿Dónde es que tú más vas a vivir? En la eternidad. Pues concéntrate en la eternidad. Concéntrate en la eternidad. No te aferres a esta vida como lo hacen los incrédulos. Dios te ha regalado la vida y a veces vivimos como si esto fuera todo. No, hermanos. Y esta vida puede parecernos como nada. Y hay un cuento que había de una persona, un príncipe que le llevó un regalo. Normalmente los príncipes hacían regalos costosísimos a la persona. Pues el príncipe le regaló a esta mujer un huevo de hierro. Imagínense una figura de un huevo de hierro. Hay regalos que asombran a las mujeres. Y a veces los maridos van y le llevan el regalo. Tengo un caso famoso que un amigo me contó, que cuando le dio el regalo la esposa se puso a llorar. Él pensaba que era un regalo tremendo. Y la verdad que después, cuando me hicieron la historia a mí, dije, bueno, fulano, te quemaste ahí. Bueno, pues este príncipe le llevó un huevo de hierro. El asunto es que había un mecanismo por el que el huevo se abría. Y adentro del huevo de hierro había un huevo de latón, que es una mezcla de cobre y zinc. Otro metal un poquito más de valor que el hierro. Y luego había un resorte que también se le daba y se abría y había otro de plata adentro. Ahora estamos empezando a hablar. Y después dentro del de plata había otro que era de oro. Espérate, se está poniendo interesante. Y dentro del huevo de oro había un collar de perlas. Bueno, la vida es así. Tú puedes ver que solamente parece como un huevo de hierro y tú no le estás dando valor. Lo que pasa es que tú tienes que empezar a abrir el mecanismo para empezar a ver todo el valor que eso tiene, la vida que Dios nos ha dado para usarla para la eternidad. Dios nos ha dado esta vida valiosa para que en el breve tiempo que estamos aquí
podamos invertir y hacer grandes diferencias en la eternidad. Imagínate que tú solamente alcances un alma, edifiques un alma. No vale la pena hacer esas cosas para la eternidad, más que todas las chucherías que se quedaron aquí. Qué gran regalo nos ha dado Dios que a veces desperdiciamos. Dice el Salmo 90, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertíos, hijos de los hombres. Esta relación tiempo-eternidad debe ponernos a pensar. Debemos reflexionar para qué estamos viviendo, para qué tú estás vivo, qué estás haciendo con tu vida. ¿Estás coleccionando caracoles y desperdiciando tu vida? ¿O realmente estás haciendo una diferencia en la eternidad? ¿Cómo estás tú haciendo esa diferencia? Algunos pecadores se avergonzarán de sus propias excusas cuando estén en el día del juicio frente a Dios. No, lo que pasa, Señor, se avergonzarán de sus excusas. No son excusas válidas para Dios. Hermanos, estamos viviendo para la eternidad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Hermanos, tenemos que usar mejor los talentos que Dios nos ha dado, los recursos, el tiempo para la gloria de Dios, para el bien del pueblo de Dios y para la salvación de los perdidos. Por eso el apóstol Pablo podía decirle a los tesalonicenses, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿De qué es que nos vamos a gloriar? De que nos dimos la buena vida aquí, que pudimos comprar un gran carro de marca. ¿Qué? ¿Cuál va a ser nuestra gloria? Pablo podía decir, ustedes son nuestra gloria en la presencia de Cristo. ¿Cuáles van a ser las labores de las que tú te vas a enorgullecer? Porque sabemos que esta tienda temporal, decía Pablo en 2 Corintios 5, esta morada, si es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y es para eso que tenemos que vivir, no para este tabernáculo temporal que es nuestro cuerpo que se deshará. Quiere el Señor traernos ese sentido de sobriedad y que Dios les conceda celebrar no 41, no 50, 70, todo lo que Dios le quiere en su misericordia, pero que sean bien vividos para la gloria de Dios, que sean invertidos, que Dios cuando les dé entrada al reino celestial les diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso sí vale la pena. Eso sí vale la pena escuchar. O que esa sea la esperanza nuestra y el gozo nuestro cuando lleguemos a la eternidad. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu preciosa palabra y la preciosa esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos recuerdas que la vida es breve para que podamos usarla mejor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por haberles dado un año más como congregación, porque es una muestra de que tú los preservas en tu gracia. Pero, Padre, te rogamos, síguelos preservando, síguelos usando para tu gloria. Concédeles muchos años más útiles, sirviendo a tu Hijo Jesucristo con todo el corazón. Padre bondadoso, preserva a sus líderes, preserva a cada hermano, úsalos, Señor. Permite que ellos toquen muchas almas que están a su alrededor, que incidan y afecten muchas almas hasta la eternidad. Que ellos puedan ver frutos de vida eterna en el ministerio que realizan. Te los encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Guárdalos, Señor. Guárdalos para ti y alienta sus corazones para seguir viviendo para lo que vale la pena, que eres tú, tu Hijo Jesucristo. Glorias a tu nombre. Qué gran evangelio con el que tú nos has salvado.
Qué gran esperanza a la que tú nos has llamado. A ti y solamente a ti sea toda la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén.